La mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante llegó más temprano de lo habitual al set de filmación de La Huella Macabra en los estudios Churubusco. Eran las 6:15 de la mañana y el sol apenas comenzaba a iluminar la Ciudad de México. El equipo técnico se sorprendió al verlo llegar con casi una hora de anticipación porque Pedro era puntual, pero nunca llegaba tan temprano sin razón. Traía puesto un traje gris claro que no correspondía con el vestuario de la película y cargaba una pequeña maleta de cuero café, que dejó junto a su camerino sin dar explicaciones. Ramón Pereda, el asistente de dirección que había trabajado con Pedro en 4 películas anteriores, notó algo diferente en él esa mañana. Pedro lo saludó con su calidez característica, pero había algo en sus ojos que Ramón no pudo descifrar en ese momento. Una sombra de preocupación, quizás, o tal vez simple cansancio. «Buenos días, don Pedro», saludó Ramón. «¿Qué hace aquí tan temprano?». Pedro sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Tengo que irme a Mérida hoy en la tarde, Ramón. Quería adelantar algunas escenas antes de partir». Ramón asintió sin darle mayor importancia. Pedro Infante era piloto aviador desde hacía años, y constantemente viajaba en su propio avión, un Consolidated B-24, que había comprado y modificado con pasión. Sus viajes eran rutinarios, y nadie en el set pensaba que ese sería diferente. Durante la mañana, Pedro filmó 3 escenas con una concentración inusual. Entre toma y toma se quedaba sentado en silencio, mirando hacia ningún punto específico, como si estuviera procesando pensamientos profundos que no compartía con nadie. La maquillista, Estela Moreno, quien lo conocía desde 1943, se acercó a retocarlo para la siguiente escena y le preguntó si se sentía bien. «Estoy bien, Estelita», respondió Pedro suavemente, solo pensando en algunas cosas. «¿Cosas buenas o malas?», preguntó Estela con la confianza de quien había trabajado junto a él durante 14 años. Pedro la miró con una expresión difícil de interpretar. «No lo sé todavía». A las 11 de la mañana, el director Alfredo B. Crevena pidió un receso de 30 minutos. Pedro no fue a su camerino como solía hacer. En cambio, caminó hasta una esquina tranquila del estudio donde había un teléfono público. Ramón Pereda lo vio marcar un número y hablar durante casi 15 minutos con alguien. No podía escuchar la conversación, pero notó que Pedro gesticulaba con urgencia, algo poco común en él. En un momento, Pedro se pasó la mano por el cabello con gesto de frustración. Cuando colgó el teléfono, Pedro se quedó parado ahí durante varios minutos con la mano aún sobre el auricular, como si estuviera considerando hacer otra llamada. Finalmente se volteó y caminó de regreso al set, pero no antes de que Ramón notara que sus ojos estaban vidriosos, como si hubiera estado conteniendo lágrimas. A la 1 de la tarde, durante almuerzo, Pedro apenas tocó su comida. Se sentó solo en una mesa apartada del comedor del estudio, mirando su reloj cada pocos minutos. Varios compañeros del elenco intentaron acercarse a conversar, pero Pedro respondía con monosílabos, educado pero claramente distante. Su mente estaba en otro lugar. A las 2:30 de la tarde, Pedro pidió hablar en privado con el director Crevena. Se encerraron en la oficina de producción durante casi 20 minutos. Nadie supo exactamente qué discutieron, pero cuando salieron, Crevena tenía el ceño fruncido y Pedro lucía más tranquilo, como si hubiera logrado resolver algo importante. «Terminemos las escenas pendientes rápido», le dijo Crevena al equipo. «Don Pedro tiene que salir temprano hoy». Filmaron durante 2 horas más con eficiencia inusual. Pedro ejecutaba cada escena perfectamente en la primera toma, sin necesidad de repeticiones. Era como si tuviera prisa por terminar, pero al mismo tiempo ponía una dedicación extra en cada detalle, asegurándose de que todo quedara exactamente como debía ser. A las 4:45 de la tarde, Pedro terminó su última escena del día. Se quedó parado en el centro del set durante un momento largo, mirando alrededor como si estuviera memorizando cada rincón.
El equipo técnico comenzó a desmontar las luces y cámaras, sin darse cuenta de que Pedro los observaba con una intensidad poco característica. Ramón Pereda se acercó con el llamado de producción para el día siguiente. Mañana a las 8 de la mañana, don Pedro. Tenemos las escenas del mercado. Pedro tomó la hoja de papel y la miró sin leerla realmente. Ramón, necesito que hagas algo por mí. Lo que usted necesite, don Pedro. Pedro sacó un sobre blanco de su bolsillo, sellado y sin nombre escrito en el exterior. Si mañana no llego al set a las 8, quiero que lleves este sobre a esta dirección. Le entregó una tarjeta pequeña con una dirección en la colonia Narvarte escrita a mano. Ramón tomó el sobre y la tarjeta confundido. ¿Por qué no llegaría? ¿Va a retrasarse su vuelo? Solo guárdalo, insistió Pedro con tono serio que no admitía preguntas. Si llego mañana a tiempo, me lo devuelves y no pasó nada. Pero si no llego, es muy importante que entregues ese sobre personalmente. No lo envíes por correo, no se lo des a nadie más. Tú personalmente. Ramón asintió, sintiendo que algo extraño estaba sucediendo, pero sin entender qué. Cuenta con ello, don Pedro. Pedro le apretó el hombro con fuerza. Eres un buen hombre, Ramón. Gracias por todos estos años. Esas palabras le parecieron extrañas a Ramón. Sonaban demasiado finales, como una despedida, pero no quiso darle mayor importancia. Probablemente Pedro estaba sentimental por alguna razón personal. Pedro fue a su camerino y se cambió el traje de la película por la ropa con la que había llegado esa mañana. Guardó algunas pertenencias personales en su maleta de cuero, incluyendo una fotografía enmarcada que siempre mantenía en su camerino. Era una foto de él con su avión, tomada el día que lo compró. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del camerino. Se miró fijamente durante casi un minuto completo, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa consigo mismo. Finalmente respiró profundo y salió. En el estacionamiento de los estudios Churubusco, Pedro encontró a Estela Moreno guardando sus cosas en su auto. Ella se sorprendió al verlo acercarse porque Pedro normalmente se despedía de todos con un saludo general, pero rara vez buscaba despedidas individuales. Estelita, la llamó Pedro con voz suave. Ella se volteó sonriendo. ¿Ya se va, don Pedro? Pedro asintió y por un momento pareció dudar sobre qué decir. Quiero agradecerte por todos estos años. Has hecho un trabajo extraordinario y quiero que sepas que lo aprecio de verdad. Estela se rió nerviosamente, halagada pero confundida. Ay, don Pedro, parece que se está despidiendo para siempre. Solo va a Mérida unos días, ¿no? Pedro sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Sí, solo unos días. Hizo una pausa. Pero uno nunca sabe qué puede pasar, ¿verdad? La vida cambia en un segundo. Estela sintió un escalofrío recorrer su espalda sin entender por qué. No diga esas cosas, don Pedro. Me pone nerviosa. Perdón, no quise asustarte. Pedro se acercó y le dio un abrazo breve pero sincero. Cuídate mucho, Estelita, y cuida a tu familia. Antes de que Estela pudiera responder, Pedro ya estaba caminando hacia su auto. Ella se quedó parada ahí, con una sensación extraña en el estómago que no podía explicar. Algo en la forma en que Pedro la había abrazado se sentía definitivo. Pedro manejó desde Churubusco hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, un trayecto de aproximadamente 40 minutos. Durante todo el camino, mantuvo el radio apagado, algo inusual en él que amaba la música. Conducía en silencio absoluto, perdido en sus pensamientos. Cuando llegó al hangar donde guardaba su avión, eran las 5:50 de la tarde. Su copiloto, el capitán Vidal Vázquez, ya estaba ahí revisando los sistemas del B-24. Vidal trabajaba con Pedro desde hacía 3 años y conocía sus rutinas perfectamente. Llegó puntual como siempre, don Pedro, saludó Vidal. Ya hice la inspección prevuelo. Todo está en orden. Pedro dejó su maleta cerca del avión y caminó alrededor de la aeronave lentamente, tocando el fuselaje con sus manos,
pasando los dedos por las alas. Vidal lo observaba intrigado porque Pedro nunca hacía eso. Siempre confiaba en la inspección técnica. Nunca necesitaba ese ritual táctil. ¿Algún problema?, preguntó Vidal. No, respondió Pedro sin dejar de caminar alrededor del avión. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Vidal revisó sus notas de inspección nuevamente. Le aseguro que revisé cada sistema 2 veces. Los motores están perfectos, combustible lleno, controles respondiendo bien. Está en excelentes condiciones. Pedro finalmente asintió. Lo sé, confío en ti. Pero había algo en su voz que sonaba forzado, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de algo. Mientras Vidal terminaba los últimos preparativos, Pedro caminó hacia la pequeña oficina del hangar. Ahí había un teléfono y se quedó mirándolo durante largo rato. Finalmente levantó el auricular y marcó un número que se sabía de memoria. El teléfono sonó 5 veces antes de que alguien contestara. «¿Bueno?», respondió una voz femenina joven. «Lupita, soy yo», dijo Pedro suavemente. Había silencio del otro lado. Lupita Torrentera era una de las personas más importantes en la vida de Pedro, aunque su relación era complicada y pocos conocían los detalles completos. «No pensé que llamarías», dijo ella finalmente. «Necesitaba escuchar tu voz antes de subir al avión». «¿Pasa algo malo?», preguntó Lupita con preocupación genuina. Pedro cerró los ojos. «No lo sé. Tengo una sensación extraña hoy, como si algo estuviera a punto de cambiar». «Pedro, me estás asustando. Si no te sientes bien, no vueles hoy. Ve mañana». «No puedo posponer el viaje. Tengo compromisos en Mérida». Hizo una pausa larga. «Lupita, si algo me pasara...» «No digas eso», lo interrumpió ella bruscamente. «No hables así. Solo escúchame. Si algo me pasara, hay cosas que necesito que sepas. Cosas que nunca te he dicho bien». Lupita comenzó a llorar del otro lado de la línea. «Pedro, por favor, estás hablando como si fuera la última vez». «No es la última vez», dijo Pedro, aunque su voz no sonaba completamente convencida. «Pero la vida es impredecible y hay palabras que necesitan decirse cuando todavía hay tiempo». «¿Qué palabras?», preguntó Lupita entre sollozos. Pedro respiró profundo. «Que te quiero más de lo que he sabido expresar. Que lamento no haber podido darte la vida que merecías. Que cada decisión difícil que he tomado me ha pesado porque sé que te ha lastimado. Y que si pudiera cambiar cómo son las cosas, lo haría». Lupita lloraba abiertamente ahora. «¿Por qué me dices esto hoy? ¿Qué está pasando?» «Nada está pasando. Solo necesitaba que lo supieras». Pedro escuchó a Vidal llamándolo desde el hangar. «Tengo que irme. El avión está listo». «No vayas», suplicó Lupita. «Tengo un mal presentimiento». «Estaré bien. Siempre estoy bien». Otra pausa. «Te llamaré cuando llegue a Mérida». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Colgó el teléfono antes de que su voz se quebrara. Se quedó parado ahí durante 1 minuto, con la mano aún sobre el auricular, exactamente como había hecho esa mañana en Churubusco. 2 llamadas en un día, 2 conversaciones que sonaban demasiado parecidas a despedidas. Cuando salió de la oficina, Vidal estaba junto al avión esperándolo. «¿Todo bien, don Pedro?» «Todo bien», mintió Pedro. «¿Listos para despegar?» «Cuando usted ordene». Pedro subió al avión y se sentó en el asiento del piloto. Sus manos tocaron los controles con familiaridad de años de experiencia. Había volado ese avión cientos de veces. Conocía cada sonido de los motores, cada vibración, cada respuesta de los controles. No había razón lógica para sentirse nervioso. Pero mientras encendía los motores y escuchaba su rugido familiar, Pedro no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. No era miedo exactamente. Era más como una certeza silenciosa que había estado creciendo en su pecho durante todo el día. Los 4 motores del B-24 cobraron vida uno por uno.
Pedro revisó cada instrumento metódicamente, siguiendo el checklist que había memorizado años atrás. Presión de aceite correcta. Temperatura de motores normal, combustible lleno, controles respondiendo. Todo estaba perfectamente en orden. Torre de control, aquí B24 matrícula XB-DUH, solicitando autorización para despegar, comunicó Vidal por radio. B24XB-DUH, autorizado para despegar. Pista 23. Vientos del noreste a 15 nudos. Buen viaje. Pedro empujó las palancas de potencia hacia adelante y el avión comenzó a rodar por la pista. La aceleración era potente, familiar. Había hecho este mismo movimiento 1000 veces antes, pero hoy cada segundo parecía cargado de significado adicional. El avión alcanzó velocidad de despegue, y Pedro tiró del yugo suavemente. Las ruedas dejaron el suelo y la Ciudad de México comenzó a hacerse pequeña debajo de ellos. Era las 6:23 de la tarde del 15 de abril de 1957. Mientras ganaban altitud, Pedro miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el sol del atardecer. Podía ver los estudios Churubusco a lo lejos, el lugar donde había pasado la mañana filmando. Podía distinguir las calles por donde había manejado. Toda su vida estaba ahí abajo, expandiéndose en todas direcciones. Hermosa vista, comentó Vidal. Pedro asintió sin decir nada. Sabía que debería estar concentrado en volar, pero su mente seguía regresando a las conversaciones del día. El sobre que le había dado a Ramón, las palabras que le había dicho a Estela, la llamada con Lupita, todos esos momentos que habían parecido normales en superficie, pero que ahora, en retrospectiva, se sentían como preparación para algo. Volaron en silencio durante 20 minutos, con solo el rugido constante de los motores llenando la cabina. Pedro mantenía el avión estable a 3.500 metros de altitud, siguiendo la ruta hacia Mérida que había volado docenas de veces. De repente, sin razón aparente, Pedro habló. «Vidal, ¿tú crees en las premoniciones?» Vidal lo miró sorprendido por la pregunta. ¿Premoniciones? No sé, nunca he pensado mucho en eso. ¿Por qué? Pedro no respondió inmediatamente. Ajustó el trim del avión antes de continuar. A veces pienso que el cuerpo sabe cosas que la mente no entiende todavía, como una sensación que no puedes explicar. ¿Estás sintiendo algo así ahora?, preguntó Vidal con un toque de preocupación. Pedro se rió, pero sonó forzado. Probablemente es solo cansancio. He estado trabajando mucho últimamente. Pero Vidal había trabajado suficiente tiempo con Pedro para saber cuándo estaba diciendo la verdad y cuándo estaba evitando algo. Y en ese momento, definitivamente estaba evitando algo. Llevaban aproximadamente 40 minutos de vuelo, cuando Pedro comenzó a descender gradualmente. Estaban sobrevolando las afueras de Mérida, y el sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. «Voy a comenzar el descenso», anunció Pedro, aunque era obvio. Vidal notó que su voz sonaba más tensa que de costumbre. «Motor número 3 está vibrando un poco más de lo normal», observó Vidal mirando los instrumentos. Pedro había notado la misma vibración. «Lo sé, pero está dentro de parámetros normales. Lo revisaremos cuando aterricemos». Continuaron el descenso hacia el aeropuerto de Mérida. La visibilidad era excelente, sin nubes, condiciones perfectas para aterrizar. No había razón para preocuparse, y sin embargo, Pedro sentía que sus manos estaban más tensas de lo normal en los controles. A 1.500 metros de altitud, la vibración del motor 3 se intensificó notablemente. Vidal miró a Pedro con preocupación. «Eso no está bien». Pedro revisó los instrumentos del motor 3. La temperatura estaba subiendo ligeramente y la presión de aceite fluctuaba. Nada crítico todavía, pero definitivamente no era normal. «Voy a reducir potencia en el motor 3», dijo Pedro, moviendo la palanca correspondiente. El rugido del motor se redujo, pero la vibración continuó. Ahora el avión estaba volando con potencia asimétrica, algo que Pedro había practicado muchas veces en entrenamiento, pero que nunca era cómodo en situación real.
¿Seguimos hacia Mérida o regresamos?, preguntó Vidal. Pedro calculó mentalmente. Estaban a menos de 20 minutos de Mérida, y el aeropuerto estaba justo adelante. Regresar a Ciudad de México significaba casi 2 horas de vuelo con un motor problemático. La decisión lógica era continuar. «Seguimos», decidió Pedro. «Estamos demasiado cerca para regresar». Vidal asintió, confiando en el juicio de Pedro. Después de todo, Pedro era un piloto experimentado que había volado en condiciones mucho más difíciles. Continuaron el descenso, ahora a 800 metros. Pedro podía ver las luces de Mérida comenzando a encenderse mientras la noche caía. El aeropuerto estaba directamente frente a ellos, a menos de 10 kilómetros de distancia. Casi llegaban. Y entonces, sin advertencia, el motor 3 hizo un sonido que ningún piloto quiere escuchar. Un golpe metálico fuerte seguido de un cambio dramático en el rugido. Humo negro comenzó a salir del motor. «¡Fuego en motor 3!», gritó Vidal, señalando por la ventana donde llamas naranjas ahora eran visibles saliendo del motor. Pedro actuó por instinto entrenado. Cortó completamente el combustible al motor 3 y activó el sistema de extinción de incendios. Sus manos se movían rápidas pero precisas sobre los controles, ejecutando el procedimiento de emergencia exactamente como lo había practicado docenas de veces. Mayday, Mayday, Mayday. Torre Mérida, B-24XB-DUH, con fuego en motor, solicitando aterrizaje de emergencia. B-24XB-DUH, recibido su Mayday. Está autorizado para aterrizaje inmediato, pista 14, equipos de emergencia en camino. El sistema de extinción pareció controlar las llamas momentáneamente, pero el humo continuaba saliendo del motor dañado. Ahora el avión volaba con solo 3 motores funcionando, y la vibración se había extendido a toda la estructura. Pedro luchaba con los controles para mantener el avión estable. «Altitud 600 metros», reportó Vidal, su voz tensa pero controlada. «Velocidad descendiendo». Pedro empujó las palancas de potencia de los 3 motores restantes para compensar la pérdida del motor 3. El avión respondió, pero de manera torpe. La aerodinámica estaba completamente desequilibrada con un motor muerto. Podía ver la pista del aeropuerto de Mérida claramente ahora, a menos de 5 kilómetros. Tan cerca. Solo necesitaban mantener el avión volando durante otros 3 o 4 minutos, y estarían en tierra segura. Pero entonces, el motor 2 comenzó a fallar. «No, murmuró Pedro, viendo cómo la temperatura del motor 2 subía rápidamente en los instrumentos. La vibración que había comenzado en el motor 3 se había extendido y ahora estaba afectando al motor 2 también. «¿Qué hacemos?», preguntó Vidal, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. Pedro no respondió inmediatamente. Estaba haciendo cálculos mentales rápidos. Altitud 400 metros. Distancia a la pista 3 kilómetros. Velocidad 180 nudos y descendiendo. 2 motores funcionando completamente. Uno dañado, uno fallando. Las matemáticas no eran favorables. «Voy a intentar llegar a la pista», dijo Pedro finalmente, su voz sorprendentemente calmada. «Pero prepárate para lo peor». Vidal tragó saliva y asintió, asegurándose de que su arnés de seguridad estaba bien ajustado. Pedro hizo lo mismo con el suyo, sin dejar de controlar el avión con una mano mientras ajustaba las correas con la otra. Estaban a 250 metros de altitud ahora, descendiendo más rápido de lo que Pedro quería. La pista estaba directamente frente a ellos, pero parecía estar moviéndose hacia abajo en su campo de visión. Una señal de que su ángulo de descenso era demasiado pronunciado. Pedro tiró suavemente del yugo, tratando de nivelar el descenso. El avión respondió perezosamente. Con solo 2 motores funcionando bien, no tenía suficiente potencia para realizar maniobras agresivas. Altitud 150 metros, anunció Vidal. Velocidad 140 nudos. Demasiado bajo, demasiado lento. Pedro lo sabía. Pero seguía luchando con los controles, exprimiendo cada gramo de rendimiento del avión herido.
Habían volado juntos durante 600 años, ese avión y él. Lo conocía íntimamente, y ahora le pedía que hiciera un último esfuerzo. La pista estaba tan cerca que Pedro podía ver las luces de borde claramente. 500 metros más. Solo 500 metros y estarían en tierra. Pero estaban perdiendo altitud demasiado rápido. Pedro sabía, con terrible certeza, que no iban a llegar a la pista. En ese momento final, mientras el avión descendía inexorablemente hacia el suelo, Pedro Infante experimentó algo extraño. El tiempo pareció expandirse, los segundos se volvieron elásticos, y en esa dilatación temporal, su mente voló a través de los momentos del día, el sobre que le había dado a Ramón, las palabras que le había dicho a Estela, la llamada con Lupita. Todas esas despedidas que en el momento habían parecido precaución excesiva, ahora se revelaban como lo que realmente eran. Una parte de él que sabía lo que estaba por venir. «¡Vamos a impactar!», gritó Vidal, su voz rompiendo la extraña calma que había envuelto a Pedro. Pedro apretó los controles con todas sus fuerzas, como si su voluntad pura pudiera mantener el avión en el aire solo un poco más. «¡Agárrate!». El B-24 golpeó el suelo a 400 metros de la pista, a una velocidad de 120 nudos. El impacto fue brutal. El tren de aterrizaje se colapsó inmediatamente y el fuselaje comenzó a arrastrarse por el terreno irregular. El sonido de metal retorciéndose llenó la cabina. El avión rebotó una vez, luego otra vez. Pedazos de metal volaban en todas direcciones. Los motores restantes se desprendieron de las alas con explosiones de aceite y combustible. El ala derecha se partió y comenzó a separarse del fuselaje principal. Pedro mantenía ambas manos en el yugo inútilmente, como si todavía pudiera controlar la situación. Pero ya no había nada que controlar. El avión era ahora solo una masa de metal deslizándose violentamente por el suelo. Vidal gritaba algo, pero Pedro no podía escuchar las palabras sobre el rugido del metal destrozándose. Podía ver por la ventana agrietada cómo el suelo pasaba en un borrón caótico de tierra y pasto. Y entonces, con un impacto final devastador, el avión se detuvo. Hubo un segundo de silencio absoluto. Solo un segundo. Pedro estaba consciente. Podía sentir dolor en todo su cuerpo, pero estaba vivo. Vidal estaba sangrando de la cabeza, pero también consciente. «Tenemos que salir», dijo Pedro con voz ronca. «El combustible». No terminó la frase porque en ese momento, el fuego que había estado controlado en el motor 3 encontró los tanques de combustible rotos, y el avión se convirtió en una bola de fuego. La explosión fue instantánea y total. Las llamas consumieron el fuselaje en segundos. Pedro sintió el calor abrasador, vio el fuego naranja llenando su visión, y luego... oscuridad. Los equipos de emergencia del aeropuerto llegaron en menos de 3 minutos, pero era demasiado tarde. El B-24 era ahora solo un esqueleto retorcido y en llamas. Los bomberos rociaban agua y espuma sobre los restos, pero sabían que nadie podía haber sobrevivido a esa explosión. Pedro Infante, el ídolo de México, el cantante que había llenado el corazón de millones con su voz, había muerto a los 39 años en un campo a 400 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Mérida. La noticia del accidente llegó a la Ciudad de México a las 9 de la noche. Las primeras llamadas fueron a las autoridades y a la familia cercana de Pedro. Pero para la medianoche, toda la ciudad sabía. Las estaciones de radio interrumpían su programación regular para confirmar lo que nadie quería creer. Pedro Infante había muerto. En los estudios Churubusco, el vigilante nocturno escuchó la noticia en su pequeño radio y lloró en silencio, recordando cómo Pedro siempre lo saludaba por su nombre cada mañana. Ramón Pereda escuchó la noticia en su casa y se quedó paralizado. Durante varios minutos no pudo moverse, no pudo procesar la información. Pedro Infante, el hombre con quien había trabajado esa misma mañana, el hombre que le había parecido tan vital solo horas antes, estaba muerto. Y entonces recordó el sobre.
Con manos temblorosas, Ramón fue a su chaqueta donde había guardado el sobre blanco que Pedro le había dado. Lo sacó junto con la tarjeta que tenía la dirección en la colonia Narvarte. Miró el sobre sellado y se dio cuenta de que ahora tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Pedro. A la mañana siguiente, 16 de abril de 1957, Ramón se levantó temprano a pesar de no haber dormido casi nada. Todo México estaba de luto. Las banderas ondeaban a media asta. Las estaciones de radio tocaban solo música de Pedro Infante. La gente lloraba abiertamente en las calles. Ramón tomó el sobre y la dirección y condujo hacia la colonia Narvarte. El tráfico era extrañamente ligero, como si toda la ciudad se hubiera detenido. Encontró la dirección, un edificio de departamentos de 3 pisos en una calle tranquila. Tocó el timbre del departamento 2B como indicaba la tarjeta. Esperó durante un minuto que se sintió eterno. Finalmente, la puerta se abrió. Una mujer joven de aproximadamente 25 años estaba parada ahí. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Ramón la reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Era Lupita Torrentera. «¿Señorita Torrentera?», preguntó Ramón suavemente. Lupita lo miró sin entender quién era. «¿Sí? Mi nombre es Ramón Pereda. Trabajaba con Pedro Infante en la filmación de sus películas». Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Ayer, antes de irse, Pedro me pidió que si algo le pasaba, le entregara esto personalmente». Extendió el sobre blanco hacia ella. Lupita miró el sobre como si fuera algo vivo. Sus manos temblaban cuando lo tomó. Ayer, él sabía que algo iba a pasar. «Creo que sí», admitió Ramón. «Estuvo extraño todo el día, como si estuviera preparándose para algo». Lágrimas nuevas comenzaron a correr por las mejillas de Lupita. «Me llamó ayer antes de subir al avión. Me dijo cosas que nunca me había dicho, como si fuera una despedida». Su voz se quebró. «Y yo le pedí que no fuera. Le dije que tenía un mal presentimiento, pero él fue de todas formas». Ramón asintió, sintiendo el peso de ese momento. «Haré lo que Pedro me pidió. Ahora el sobre es suyo». Lupita sostuvo el sobre contra su pecho. «¿Usted sabe qué dice?» «No tengo idea. Está sellado desde que me lo dio». Lupita lo miró con ojos llenos de dolor. «¿Puedo pedirle algo? ¿Podría quedarse mientras lo leo? No quiero estar sola cuando vea sus últimas palabras». Ramón asintió. «Por supuesto». Entraron al departamento. Era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías de Pedro que obviamente Lupita había tomado en momentos privados. Momentos que el público nunca vio. Lupita se sentó en el sofá y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había 3 hojas de papel escritas a mano con la letra de Pedro. Lupita comenzó a leer en silencio, y mientras lo hacía, más lágrimas caían sobre el papel. Cuando terminó, se quedó sentada en silencio durante largo rato, sosteniendo las cartas contra su corazón. Finalmente miró a Ramón con expresión de dolor, mezclado con algo que casi parecía paz. «¿Qué decía?», preguntó Ramón suavemente, sabiendo que tal vez no tenía derecho a preguntar. Lupita respiró profundo. «Me decía todas las cosas que nunca se atrevió a decirme en persona. Me explicaba por qué tomó las decisiones que tomó. Me pedía perdón por no poder darme la vida que yo merecía. Y me decía que me amaba de una forma que el mundo nunca entendería». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. La última línea dice: «Si estás leyendo esto, significa que la sensación que tuve todo el día era real. Significa que mi tiempo se acabó. Pero no llores por mí, Lupita. Viví intensamente cada día que tuve. Solo, lamento que no tuvimos más tiempo juntos. Lleva una vida feliz. Esa será mi paz». Ramón sintió las lágrimas corriendo por su propia cara. Él sabía. Realmente sabía. «Sí», confirmó Lupita. Una parte de él sabía que no iba a regresar de ese viaje. Por eso hizo todas esas despedidas. Por eso escribió esta carta.
Por eso me llamó para decirme todo lo que había callado durante años. La historia de Pedro Infante y su mensaje final nos enseña algo profundo sobre la intuición humana y el valor de las palabras no dichas. A veces nuestro cuerpo, nuestra alma, saben cosas que nuestra mente racional no puede explicar. Pedro sintió durante todo ese día que algo fundamental estaba cambiando, y en lugar de ignorar esa sensación, actuó en consecuencia. Se despidió de las personas importantes, dijo las palabras que necesitaban ser dichas, escribió la carta que expresaba lo que su corazón había guardado, y cuando el momento final llegó, no dejó cosas sin resolver. Esa es una lección que todos necesitamos aprender. No esperes el momento perfecto para decir, te quiero, para pedir perdón, para expresar gratitud. Porque ese momento perfecto tal vez nunca llegue. Las palabras más importantes son las que decimos hoy, no las que planeamos decir mañana.